mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí otro encuentro de Mundo en Clave, como siempre intentando ofrecerle a la audiencia una mirada diferente acerca del escenario internacional, donde siempre abordamos diferentes temas. Puede ser un país, profundizar en un país, profundizar en una región, profundizar en algún conflicto o profundizar a veces en alguna cuestión que atraviese al mundo o a muchos países. Como siempre también les podemos decir que así como nos escuchan desde nuestra casa en Radio Caput, nos van a escuchar también este programa repetido en la radio pública de Marcos Paz. Lo van a escuchar también en RPD Radio de Oberá, en la provincia de Misiones, y en Radio Pista Urbana. En Radio Pista Urbana, todos los días a las 16 van escuchando programas viejos y nuevos también, vamos incorporando. Así que aquí estamos, como siempre, Lucas Loza en los controles, como siempre, mi amigo y compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Aquí estamos. ¿Cómo lo trata el mundo? El mundo. Está difícil, ¿eh? Hay una pregunta más fácil para contestar. Pero usted puede simplificar. ¿No tenés otra? Usted puede simplificar la respuesta, no se haga problema. Está todo bien, sí, estamos contentos. ¿Sabes que tenemos una música para identificar esto que, bueno, veremos a ver qué es? Un país, ¿de qué estamos hablando, Lucas Loza? La programación estructura serie de acciones a cumplir un objetivo en lenguaje de computadores. Es el uso de expresión informático para imprimir el sistema computacional, un proceso que tiene un fin. Hay desarrollo en web, backend y frontend, si está Java, videojuegos en 3D, realidad virtual y aumentada. Sistema operativo Windows, Linux como tal, aprender machine learning como inteligencia artificial. De calcular constelaciones y hasta el telar de hackear, hasta la máquina en motor analítico de Babbage. Turing y Alonso pensaban y hay computadora llamada ENIAC. ¿Qué me trajiste, Larry? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Escucha un poquito más. Wafer de silicón con conexiones diminutas. Nube en los data centers, bases de cómputo cuántico. La historia se repite, se crea en base a lo matemático. Hacia el lenguaje binario está hexadecimal en signos y de inputs salen outputs, en medio hay un algoritmo. Porque del humano a máquina hay sintaxis que traducir, para eso existe Java. Bueno, esta música, no sé a qué país pertenecerá, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, el rap pertenece a todo el mundo. El rap es de todos. Es de todos. El no rap importa el idioma, ya lo hemos descubierto, lo has descubierto vos, que sos el investigador de la música de cada uno de los países que abordamos. Pero en este caso, el tema abarca muchos países. Yo te diría que a todos, ¿sí? En mayor o menor medida, abarca y están todos a la expectativa de algo que en general se habla mucho y se conoce muy poco. El público en general conoce muy poco. Y tiene que ver, bueno, te cuento para introducirte en la cuestión. Dale. Bueno, resulta claro que somos espectadores de una crisis mundial de gran magnitud. Muchos hablan de cambios civilizatorios con importantes tensiones en la pelea por quebrar las hegemonías dominantes y avanzar hacia un mundo un poco más equilibrado. Dentro de ese escenario se hacen evidentes las alteraciones que se están produciendo a una velocidad, te diría, casi incontrolable, en las formas de producción, en los hábitos laborales y en la forma de acumulación de la renta producida por el trabajo. También es evidente que los actores de toda esta movida intentan determinar nuevas pautas. Sin embargo, a mi criterio debería ser la política, en un intento multidisciplinario, la que lidere el diseño de esa nueva sociedad. Pero la gran protagonista de este momento histórico es, sin duda, la tecnología.
Y por estos días en especial, la llamada inteligencia artificial, que a decir verdad, poca gente sabe de qué se trata y mucho menos cuál es el resultado de su aplicación. Además, ¿qué infraestructura se necesita para desarrollar su potencial? ¿Y quién lidera esta carrera? Y sumemos a estos interrogantes los peligros que se presentan si el liderazgo del desarrollo está en pocas manos y sus beneficios no se reparten. De menor a mayor o viceversa, debemos estar atentos a todas estas alternativas que se presentan y relacionarlas con lo cotidiano, con lo que hacemos todos los días para vivir y convivir y darle a esa nueva integrante de la sociedad, hablo de la inteligencia artificial, digo, darle un lugar que no reemplace a nuestra propia existencia. Vamos a charlar con alguien que de esto sabe. Ya sea foro o si cumple lo que lleva dentro, puedes crear una estructura básica de anidamiento. Las funciones crean... Quiero contar que Larry, para diferentes cuestiones de su actividad, en gran parte compartida conmigo, utiliza algunas herramientas de inteligencia artificial. Yo utilizo otras. O sea, todavía se sabe Eso muy significa poco... que hay desinteligencia artificial entre Claro, vos unas y yo otras. No, otras en el aspecto de que por ahí sí, las aplicaciones que uno busca por ahí son para otro tipo de funciones. Pero lo que quiero decir con esto es que, bueno, hay un uso quizá básico, donde todavía no se sabe mucho, pero que sí es de aplicación para nuestra profesión particularmente, pero el punto es para qué le sirve a los países y qué va a pasar con toda esa renta y qué va a pasar con todo ese trabajo de ahorro de las grandes empresas, ¿no? ¿Y quién puede desarrollarla también? ¿Quién está en condiciones de tal desarrollarla? cual, ¿y quién desarrollarla y qué va a pasar con los laburantes también? ¿Qué va a pasar con el mundo, con la fuerza de trabajo en relación a la inteligencia artificial y cómo se lucha contra eso? Tenemos un invitado que nos da mucho gusto tenerlo, que es Lucas Aguilera. Podríamos presentarte, Lucas, como comunicador popular, como especializado en temas de tecnología. Escribís en el portal Nodal, justamente escribiste también este libro, a ver si se lee, sí. Se llama Nueva Fase, ahí se está viendo, ¿no? Nueva Fase, que para que tengan una idea el nivel que debe tener este libro, que todavía no lo leímos nosotros, una de las reseñas la hizo Álvaro García Linera, otras la hizo el director anterior de Nodal, nuestro amigo Pedro Brigger. Entonces, obviamente, digamos, debe tener un contenido muy interesante y vamos a dar cuenta de esto. Bueno, de alguna manera, lo que planteaba Larry, lo que planteaba yo, sirve como una apertura, como para agradecerte, darte la bienvenida y contarte y preguntarte un poco acerca de tu opinión, ¿no? Bueno, buen día, gracias a ustedes por la invitación, saludo a toda la audiencia que deben ser compañeros y compañeras también. Sin ninguna duda, pero es más amplio también. Sí. Agradecerles por la invitación y creo que estamos viendo, como decía anteriormente Larry, una crisis estructural, porque el capital vive en crisis, el capital, pero tiene crisis más pequeñas y crisis estructurales. Podemos decir, si la ampliamos en la historia, podemos decir 1929, 2008, y creo que nosotros anotamos la pandemia como una crisis estructural, esas tres grandes crisis en este siglo casi medio, podemos decir que ha tenido el capital. En esta crisis, lo que ha sucedido, hay un cambio en la fase, que por eso le denominamos nueva fase del capital, que es pasar de lo analógico, lo mecánico, lo industrial, lo material, basado en energías fósiles, a un mundo digital virtual, intangible, basado en energías renovables, entre comillas. O sea, son renovables, pero siguen haciendo daño al ambiente, ¿no?
Esa nueva fase lo que genera es, como bien decía recién hay una aceleración de los tiempos sociales de producción. Al acelerarse esos tiempos sociales de producción, también se acelera el tiempo social de vida. Y eso es lo que estamos viviendo. Hay un impacto en las subjetividades de la gente, hay un impacto en el sentido común, hay una modificación gigante. Hay una distancia enorme entre los nacidos digitalmente que nosotros. O sea, pero enorme. Nosotros pensamos pero es enorme. Nos hace difícil la convivencia con ese... Yo le doy un ejemplo. Tengo un hijo de 13 años, 2, son gemelos. Están de novio en el juego. Vos le preguntás, y yo no, o sea, todavía no lo puedo entender. Están de novio en el Roblox, que se llama, un juego que tiene... creo que tiene 1.000 millones de seguidores. Ah, la miércoles. ¿Entendés? Entonces yo trato de preguntar, hablar, pero uno no entiende. Bueno, de ese mínimo ejemplo para mostrar la distancia que tenemos con los nacidos digitalmente, que son más o menos del 2010 en adelante. Ese impacto a nosotros nos genera lo que nosotros denominamos una sobreproducción de información, que lleva a la sociedad a mantenerte en un estado de instantaneidad y no pasar al segundo estado. Viste que el estado del conocimiento, por así decirlo, lo quiero resumir rápidamente, es un momento de instantaneidad, un momento de raciocinio, que es cuando voy a algo conocer, y un momento conceptual, que es cuando voy a ser especialista de algo, digamos. Este momento de sobreproducción de información, no de información de noticias, ¿no? Sobreproducción de información de todo. Su WhatsApp del colegio, de tu hijo, de tu familia, viste que es permanentemente te bombardea. Yo le digo, es un container de cloacas. También porque hay usos bastante positivos también, que también nos cuesta a nosotros como adultos y nacidos en la era analógica entender, pero bueno, tenemos que convivir con eso. Sí, exactamente. Y eso es una angustia permanente que genera. Entonces, en ese momento, en ese mundo, en esa dimensión de subjetividad, nos mantienen permanentemente estas nuevas formas tecnológicas, esta nueva digitalización y virtualidad, y es un territorio que está en disputa, que es lo que nosotros decimos. Yo creo que el campo nacional, pero ahí estoy dando una solución, pero el campo nacional y popular no entiende que hay un territorio que tenemos que disputar, que es el territorio de la virtualidad, que no es el territorio por así decirlo, del barro, ¿viste? Que donde vas a las reuniones permanentemente te dicen el barro, hay que ir al barro, hay que ir al vecino. Yo te doy una cuenta matemática. Vos vas al vecino y estás 20 o 1 hora, si querés 2 horas. Te vas y volvés a la otra semana. El teléfono con el vecino está 8 horas por día. El promedio de un argentino que pasa en internet es de 8 horas y media, una jornada laboral. Eso nos ingresaría en un tema que tiene mucho más que ver con la política y la relación de la política con el votante. Pero bueno, eso lo dejamos para quizás otro programa, quizás otra mirada de la política y la tecnología. Es muy interesante lo que está diciendo, que creo que es un planteo enorme. Y con la vida social. Con la vida social y bueno, en otros programas de nuestra radio, de Radio Caput, se abordan esos temas y sería interesante convocarte también o que te convoque algún otro programa para charlar de este tema. Ahora lo que voy es lo siguiente, como nosotros abordamos la geopolítica en forma sistemática todos los lunes, para quien nos escucha en vivo, es preguntarte ¿qué pasa con la tecnología? ¿Cómo se analiza la tecnología en general a lo largo del mundo? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los países que lideran la tecnología? ¿Por qué es importante liderar o tener un avance tecnológico importante? Cosa que no estamos teniendo en la Argentina en este caso. Pero preguntarte a partir de ahí y después vamos a tratar de ver cómo llega esa tecnología en forma puntual a otras cosas que no sean conocidas por el público, más allá del WhatsApp, más allá del Instagram, hay un análisis también tecnológico importante y donde están trabajando todos los países que lideran. Entonces, la pregunta para empezar, ¿cuál es la importancia de la tecnología hoy
para liderar. ¿Por qué los chinos y los norteamericanos se pelean por la tecnología? Porque de eso se trata. No son los aranceles en sí mismos. No. Los aranceles son limitaciones mecánicas, pero digitalmente hay otras limitaciones. Sí. El 5G, por ejemplo, esa discusión, ¿sí?, que muy poca gente entiende. Bueno, te pregunto, los que lideran, ¿por qué quieren liderar? Mira, ahí nosotros le denominamos la batalla por el G2. Hay dos grandes grupos, dos fuerzas que ahí tenés estados-nación, tenés empresas, tenés conjuntos de intereses variados que se conforman en el G2, que algunos denominan Oriente-Occidente, Atlántico-Pacífico, como se le quiera llamar, yo no le doy mucha importancia, pero esas dos grandes son, nosotros le denominamos China-Huawei para hacer representación. Sí, 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 sí. Y del otro lado le decimos Estados Unidos-Amazon. Ajá. Utilizamos esas dos empresas porque creo que son las empresas más de punta que están funcionando en este momento, que en términos de ganancia, en términos de lo que vale, todo eso, lo denominamos de esa manera. En la de Estados Unidos vos tenés todas las GAFAM, ¿no es cierto? Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Netflix le puede agregar, o Nvidia ahora con el tema de los chips, pero Nvidia es más relacionado a Google. Ese es un núcleo, ese es el núcleo de Occidente, ese núcleo que su capital es Silicon Valley. ¿No? Más allá que tienen Boston, que tienen otros lugares, su capital es Silicon Valley. Para completar, nomás, si vamos. ¿Entre ellos acuerdan o compiten también? Porque, por ejemplo, Google acaba ya hace tiempo, pero algunos que conocen muchísimo más que yo del tema dicen que Gemini, la inteligencia artificial de Google, vino a revolucionar. No sé si están así. Uno en esto más es lo que repite que otros que saben dijeron que lo que uno investigó, ¿no? Sí. Hay una guerra total. Sí, o sea, que veamos a veces acuerdos, pero hay una guerra total, y el eje nosotros lo ponemos para que se entienda en lo más. O sea, que haya un tipo que sea ministro de un país, un tipo que domina prácticamente el mundo, sea ministro del país, es porque hay una guerra total. Son los contratos que tienen con el Pentágono, todos esos contratos los manejaban Microsoft y Google. Ahora aparece Elon Musk y lo está cambiando a todos. O sea, hay el presidente de la nación más importante, porque sigue siendo hoy la más importante del mundo, más allá que está en decadencia. La primera fila estaba Jeff Bezos, o sea, no había ningún presidente importante. Ninguno. No. Y es una instancia superior, porque antes estaba Bill Gates como Claro, elemento, ¿no? claro. Y ahora avanzó Que ahora hacia otra... pasó a ser un niño de teta. al Y lado más o de, menos, ¿no? sí, Al de una lado- inocencia sí, puritana, digamos. Y más, ellos, o sea, Elon Musk y toda esa que le dicen la mafia PayPal, se le llaman así, pero no por mafiosos, porque ellos nacen de la creación de una plataforma que es PayPal. Entonces se le decía, y estaba Peter Thiel, Elon Musk, Larson, todo eso, hacían... Todo eso a Bill Gates le dicen que es un woke. O sea, lo detestan. Ellos, cuando hablan de la ONU, de la OMC, dice, la OMC está controlada por Bill Gates. Por eso no vamos a poner plata. Trump dice, no voy a poner plata en la Organización Mundial de Salud porque es Bill Gates. Todo el tema de las pandemias. Mirá, si hay un libro que hay que leer, se los recomiendo, es Globalismo, ahora me olvidé el intelectual de la Fundación Faro de la derecha de Milei. Agustín Laje, lo tienen que leer. Ahí desgrana la estructura del wokismo, que sería Bill Gates, todo lo que es el globalismo, donde ellos le meten, nombra las fundaciones. Son 600 páginas, pero ahí te tira toda la información de lo que Te voy a hacer una pregunta, ¿de Sí. quién lo copió? Porque no creo que la derecha... No, claro, es cierto, pero lo escriben, o sea, lo han puesto para mostrar. Ajá. O sea, Está bien, lo es ponen- la exhibición de es la su exhibición, poderío. no es Ahora digamos. tenés no es él, pero él lo escriben en un libro, lo ponen y lo presentan. tenés un contraste con todo A esto. George Soros lo matan también. Sí. Hay un contraste con todo esto. Hoy me mandó una nota a mi hijo, escrita por él, que escribe, entre otros lugares, en El País de España,
donde justamente el título es Las abuelas de Plaza de Mayo, esto lo publicaron hoy, las abuelas de Plaza de Mayo salían con la inteligencia artificial para buscar nietos, ¿no? Y vos decís, bueno, se usan para diferentes cosas, las herramientas están, es como se dice no sé, o como se ha dicho durante años de Internet, o como se dice de los grupos de WhatsApp o de lo que vos quieras. El punto es el uso que se le da y la intención que se le da. Acá vemos una intención más que loable, pero de golpe te encontrás con que algunos lo quieren aprovechar para someter países. Sí. Entonces, Ahí tenés, mira, hay que rascar el funcionamiento del sistema, que es lo que no entendemos. Y lo que genera este sistema se ha transformado en un taller global. El mundo se transformó en un taller global. Y hay una cierta porción que maneja todo el tema de la tecnología, por más que parece utópico lo que estoy diciendo, o distópico, eso es lo que está sucediendo actualmente. Todos los que tenemos teléfono, todo nuestro movimiento está en ese lugar, todo lo que hacemos yo le denomino trabajo. O sea, porque el trabajo es cualquier movimiento que hace un humano con un fin, ¿no es cierto? Entonces, vos entrás al teléfono, esa información que tenés llega a los centros de acopio de datos y ahí te generan parámetros, patrones, datos, estadística, todo eso que después lo transforman en medios de producción o en servicio y te lo venden a vos. ¿Y quién lee esa información? Ahí, porque ahí viene la segunda parte de la inteligencia artificial para explicar. Yo recopilo información de 7.000 millones de seres humanos en la Tierra y alguien los tiene que leer. ¿Cuánta gente necesito para leerlo? Que el gran descubrimiento de el gran descubrimiento de la inteligencia artificial es hacerlo de forma metódica, a través del algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Mirá, ahí está la batalla de la definición del algoritmo, porque Harari, que es el gran intelectual de la inteligencia artificial, en su último libro... Yuval Harari, el israelí, sí. Es un hombre de Davos, el hombre que le responde también a la línea más reaccionaria, porque el origen es... Hoy está en discusión dos teorías de poshumanismo, pero está en discusión el poshumanismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar por una tercera posición que sea la humanista. O sea, humanista no en términos de iglesia. Humanista es que toda esta tecnología, como decís vos, está en función del ser humano. Del ser humano. Del bienestar del ser humano. Del bienestar del ser humano. Esa tiene que ser... De las dos corrientes poshumanistas tenés una tecnoreaccionaria, que es Elon Musk con todo... Y la otra que es Harari, ¿no? O eso sería una de sometimiento y otra de repartir en el bien común la renta del avance tecnológico, digamos. Igual vamos a seguir siendo esclavos de sí, la otra, no me parece cabe más duda. buena, ¿viste? Es como Obama, Trump. Sí. Una disyuntiva que siempre encamina hacia lo mismo, ¿no? Exactamente. ¿Qué preferís, guillotina o Borja? Está buena esa analogía. Está buena. Bueno, eso es, claro. Entonces, desde esa línea son las dos grandes teorías que se están planteando de que la tecnología, en función de el nuevo cyborg, que es el hombre fusionado a la tecnología. Y eso, teóricamente, va a venir a salvar los problemas que tiene la humanidad, ¿no es cierto? Eso va a generar lo mismo que generó siempre cualquier tipo de sistema. Yo ayer fui a la cancha a ver Independiente, de paso el chivo, y es lo mismo. Vos vas a la cancha, está lo popular, está la platea y están los palcos. ¿Entendés? La cancha sí, vos sos de Mendoza, ¿fuiste a ver Independiente o Independiente Rivadavia? No, Independiente Avellaneda. Está bien. Y después me va a salir caro porque tengo muchos amigos de Independiente Rivadavia. Me imagino. Y bueno, lo mismo pasa en esto. Entonces te dicen, tengo una cancha para que todos vayan a ver el partido. No es lo mismo estar en un palco tomando champán, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa acá. Parece que te presentan la igualdad total y vos no accedés a la igualdad total. O sea, vos no accedés a... La semana pasada China, hablando en esto de la tecnología, hizo el primer hospital solo de inteligencia artificial. No hay ni un humano. Ni un humano. Hablando de ejemplo. Para curar un humano. Para curar un humano. No hay ningún humano. O sea, te recibe alguien, no importa quién, pero te diagnostican, te llevan a hacer un diagnóstico, te estudian, te operan, todo lo hacen. Bien, ahora
A mí me da una curiosidad muy grande todo esto. También China hemos visto en algún momento algunos videos donde te construyen un hospital o un edificio grande en 15 días y está completado, está listo. Pandemia, ¿no? En pandemia lo hemos visto. Pero, por un lado, vos decís, bueno, esas grandes reuniones donde tenés a Jeff Bezos, donde tenés a Elon Musk, tenés a todos, ¿no? Por otro lado, tenés un país, que es China, que no se junta con ellos, que es la gran competencia, por otra parte, más allá de que ellos, entre ellos también compiten, pero en algún punto se unen porque hay un enemigo común para todos, que es China. Y sin embargo, China parece más avanzado. Sí, pero no es así. ¿No es tan así? No. Uh-huh. A ver, el país hoy que maneja la tecnología, hoy que mantiene los tiempos, porque esto es, en el mundo se genera una riqueza X. El que tenga mejor tiempo social de producción se queda con esa riqueza. Eso es así, es la plusvalía que se genera. Si vos tenés los tiempos sociales de producción más rápido, vos te puedes quedar con todo lo demás para abajo. Es competencia, ¿no es cierto? Sería, yo produzco mucho más rápido, yo tengo una velocidad de tiempo mucho mayor, entonces me quedo con las riquezas para abajo. Así funciona el capitalismo, que es por eso el capitalismo invierte en tecnología para producir más rápido. O sea, disminuir los tiempos sociales de producción. Y tener poder de acumulación más rápido. Poder de acumulación más rápido. ¿Está bien? Entonces, el tiempo social de producción, el norteamericano hoy sigue avanzando, tiene una industria estratégica que es central, que es la de los chips. Con la de los chips controla China a través de Taiwán, que es la empresa más importante es la taiwanesa. No lo voy a decir porque no manejo el inglés, pero es Taiwan Chips Corporation, TW no sé qué. Esa es la empresa de punta que es controlada por Estados Unidos, esa empresa de chip. Y la empresa de chip es como la que mantiene el tiempo social de producción. El que maneja los chips maneja el control social. Por eso lo de DeepSeek es una piña en Norteamérica. El nacimiento de la inteligencia artificial china de DeepSeek. ¿Por qué? Porque lograron con un chip de menor calidad que le vendía Nvidia, que es Norteamérica. El mismo tiempo de análisis. Se querían morir claro. los yanquis. Tenemos que ir a la pausa. Dale. Me gustaría dejar abierta una pregunta que se relaciona de alguna manera con todo esto que venías diciendo. Hablabas de este hospital. En un hospital de esa naturaleza probablemente necesiten 1.500 o 2.000 empleados o más quizá, para resolver con humanos todo lo que aquí va a resolver la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la fuerza del trabajo? ¿Hay más hospitales donde esos 2.000 personas van a ir a laburar o no? Vamos yo a te la doy, pausa. yo te doy 3 letras para resolver eso, que los charlamos después de la pausa. RBU. Dale, RBU. vamos. Bueno, vamos con RBU y ya veremos qué pasa con todo eso. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput.
que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. 1, 2, 3, 4, start. Tiene 4 partes, la más importante es el CPU. Es como una caja con cables y tarjetas. Es como el cerebro de la computadora. El ratoncito. ¿Te gusta, Luquita? Yo digo que Acá la está. música descubrió la tecnología digital mucho antes Sí. que la política y mucho antes que la industria, ¿no? Escuchamos música digital hace mucho tiempo ya, ¿no? Ujú, El CD empezó, ya no recuerdo con qué, pero cuando se cambió la cinta, el cassette, y se transformó en 1.2, 1.0, ¿sí? En la Ujú. digitalización. Ahí está. La música última, descubrió la cómo... última canción que tenemos elegida, la del final del programa, que por supuesto no la vamos a escuchar entera, pero después la vamos a recomendar mucho para que la gente la busque, la escuche. Tiene varios años, pero es una maravilla porque es la gran pelea entre el hombre y la computadora. Ajá. ¿No? Hecha por el Cuarteto de Nos. Después, Está la, bien, después la vamos a escuchar. Esa porque pelea la tenemos la gente de nuestra generación. es maravillosa la canción esa, es hermosa. Bueno, seguimos en Mundo en Clave. Tenemos la visita de Lucas Aguilera, especialista en tecnología, pero más que nada un comunicador popular con mucho compromiso y con compromiso con uno de los portales, creo que de los mejores que hablan de Latinoamérica, que es Nodal, ¿no? Uh-huh. Creo que lejos está entre los mejores. Y habíamos dejado ahí abierto un tema, ¿no? Que, bueno, como para conversar, ¿qué pasa con la fuerza del trabajo cuando un hospital deja de necesitar a 2.000 y pico de personas? Bueno, ahí es el impacto que genera este tiempo, esta aceleración del tiempo social de producción, está explicado ahí. Genera un impacto en el trabajo que son sobreproducción de mano de obra, que es, ahí le denomino mercancía fuerza de trabajo, pues somos, para entender que somos una mercancía, que vamos al mercado a ofrecer nuestra fuerza de trabajo y el capital no compra esa fuerza. Hay una sobreproducción de fuerza de trabajo. Y nosotros nos aprovechamos, dice Milei. Sí, eso fue increíble, pero bueno, es una barbaridad. Hay otro punto más que se desprende una determinación, una categoría más, que es restricción de la circulación de la mercancía fuerza de trabajo. Y eso es muy importante porque genera esto que se denomina freelance o trabajo a destajo y autónomo. En tu casa, digamos. Uh-huh, Entonces, claro. ¿vos qué pasa? Vos ya no tenés que salir de tu casa, tomar un transporte público, ir a la fábrica, estar 8 horas, vos ya lo hacés de tu casa. Uh-huh. Se aumentó hasta el 30%, Sí. Uh-huh. Porque todos dicen, no, pero todavía yo sigo saliendo. Eso es disminución de la circulación, o sea, toda la estructura ciudad empieza a cambiar. Sí. Tenemos Buenos Aires con
montones de oficinas desocupadas. Y lo atribuye. centros, Bueno, en la Argentina se descubrió eso a partir de la pandemia, que la gente podía trabajar en la casa y no afectar la producción. ¿sí? Exactamente. O sea, por eso nosotros la pandemia la ponemos como fecha que ahí descubrimos el mundo virtual. Y un punto importante que también lo mencionó el libro, que es disminución de la reproducción de la fuerza del trabajo, sería de la reproducción nuestra. Es justamente por la sobreproducción de población trabajadora, ¿no es cierto? Ahí la natalidad ha disminuido una barbaridad y hay un golpe muy fuerte a la célula que sostiene este sistema, que es la célula familiar. Como ustedes verán, la familia está rota, completa, no sé si positivo o negativamente, ¿no? Pero hay un quiebre. Y después, como el pasaje es menor utilización de fuerza física a mayor utilización de fuerza intelectual, el ingreso de la mujer también al ámbito laboral. Todo eso hace una sobreproducción de fuerza de trabajo enorme. Ahí, vos imaginate que tenemos 1.300 millones de trabajadores en blanco, solo 1.300. O sea, tenemos 3.000... De los 7.000 millones que... De los 7.000 millones, pero ponele la población económicamente activa, que son 5.000 más o menos, son menos de 5.000. 3.000, 2.000 millones son informales. Es una locura. Una locura. O sea, 1.000 millones, 1.200 están en blanco, están registrados. Ahora es una barbaridad eso, ¿entendés? O sea, y lo otro que sobra es sobrante. Y tenemos 6 países, serían 6 Argentinas desocupadas. Son 250 millones que no tienen ingresos. O sea, 6 países, 6 Argentinas, más o menos, 6 por 4, 24. O sea, que el sistema está casi insostenible. Entonces ahí aparece esto que decía de las 3 letras, del salario básico universal, que es lo que viene. ¿Por qué ahora aparece el salario básico universal y no antes? Porque antes, en 1900, mira, antes que te diga este dato, te voy a decir, lo que se producía en 1970, la producción en 1970 en 8 horas, hoy se produce en 1 hora y media. O sea, es alucinante. Ahora, hay, sin embargo, una cantidad de deficiencias, por lo menos en lo que hace a la Argentina. No sé cómo lo podrán resolver. Estoy intentando imaginarme un hospital donde tienen montones de especialidades y donde uno llega con un dolor de algo, ¿no? Si todo lo hablas con un robot, si te recibe un robot, digamos, cómo van las derivaciones y cómo son las devoluciones. Porque acá vos querés comunicarte algo básico con una empresa, con un centro médico, con lo que sea, donde estás obligado a hacerlo a través de un menú de opciones por WhatsApp, por ejemplo, y con mucha frecuencia, y vos lo hablás con quien quiera, y esto que me ha pasado a mí, seguramente a ustedes, y le pasa a todo el mundo, hay variantes que no cuentan los menús de opciones. Seguro que tenés necesitas algo donde no tenés esa opción. Y ¿yo cómo hago para explicar esto? No tengo a quién. Y volvés a decir lo mismo y la respuesta es la misma y parece un diálogo de sordos. Entonces, yo no sé qué está contemplado en estos lugares como para que pueda ser eficiente, ¿no? Sí, el problema es que cuando vos llegás, el robot ya tiene un análisis tuyo previo, o sea, porque ese es el problema. Vos ahí en China tienen todo lo que es la historia clínica tuya. Claro. Tienen todo. Ahí explicaban que el escaneo del iris, ese escaneo del iris está llegando a un centro de datos de ese hospital, o sea, llega con otra, el paciente llega ya con toda una historia que es todo informático, entonces ya saben quién es, cómo es. O sea, el problema es quién accede a ese hospital, pero yo creo que lo va a resolver muy... lo que no le tenemos que tener miedo a eso es porque en la Argentina, claro, no hay respuesta, pero vamos al 2015, si querés, hicimos 4 satélites.
4 satélites, teníamos la industria nuclear más importante de Latinoamérica. Tal cual. E incluido, creo que una disputa en términos de energía con Estados Unidos. Sí. En términos de energía, sí, disputábamos el tiempo nuclear en términos de energía. Volvamos un poquito a la cuestión de quién lidera, quién no lidera y por qué, que desde el punto de vista de la geopolítica es importante. Diste una clave que me interesó porque es un dato pequeño. Con menos poder de cómputo, entre comillas, por el chip más avanzado o menos avanzado de China, logró dar la misma respuesta que un chip más avanzado. Hay mucha mentira, digo, entre comillas, en la tecnología norteamericana, hay mucho verso de parte de las empresas hacia el Estado, cosa que no ocurre en China, porque en China el que domina el negocio es el Estado mismo. Sí. Entonces, ahí como geopolítica me parece importante este logro de China. Desafía esta puesta en escena que tiene Estados Unidos con la libertad de mercado, que el que avanza es el mercado y no el Estado, que es mentira, lo sabemos todos. Ahí me gustaría que expliques un poquito más la relevancia de ese descubrimiento. Hay una lucha por el sentido común de la humanidad. Primero, porque llega información que a veces hasta no es verídica, justamente información es como ahora que estamos en el 80 aniversario de la guerra, ¿viste? Sí. En 1954, el 65% de los franceses decía que la guerra la había ganado la Unión Soviética. Hoy, el 85% de los franceses dice que fue Estados Unidos. Sí. O sea, para que veamos cómo funcionó Hollywood, todo eso. La comunicación. Ahora pasa lo mismo. Estamos en una guerra de sentido común, es quien... Entonces te llega noticia de todos lados para... El mismo Dipsy hace noticias como diciendo mucho mejor. ¿Y hay intentos de acuerdos éticos o políticos? Sí. Y sí, porque si no, no lo van a... La diferencia es Huawei es una empresa 100% estatal. La controla el partido. Tal cual. El partido chino. Esa es la diferencia con Estados Unidos. Entonces, Huawei controla las otras que son las BAT, que es Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Sí, hay empresas tecnológicas y hay empresas también que comercializan esa tecnología. Claro, Eso es lo importante de mirar. Vos ahí tenés e-commerce, que se llama, que comercializan, tenés la parte blanda, que sería todo lo que es software, que eso sí es inteligencia artificial. Y la parte dura, que es todo lo que sería hardware, que es los servidores, los teléfonos, todo eso, ¿me entendés? Ahí hay un dato interesantísimo que leí el otro día, que también limita la posibilidad de un país de acceder a esa tecnología por la cantidad de energía que consume. Y ahí es donde... agua. Claro, agua y consumo energético. ¿Por qué? Porque para vos poder tener poder de cómputo tenés que tener en servicio un montón de computadoras. Las vamos a llamar computadoras. En realidad no son computadoras, sino son chips que están distribuidos en galpones, en granjas, lo que consume muchísima energía. Más allá de que se ha logrado que tecnológicamente sean más eficientes, ¿sí? Como el LED, ¿no? Vamos a la comparación, la luz de lamparita de filamento con el LED, que consume mucho menos. De todas maneras, para poder procesar toda esa información, yo siempre digo, 7.000 millones de tipos que le están ocultando qué consume, cómo mira la televisión, si la mira derecho o torcido, y en función de eso brindar soluciones. Eso 4 preguntas que le hagas vos al chat GPT son medio litro de agua. Qué interesante, muy interesante. Esto es el núcleo fundamental de esta discusión de la geopolítica. Terrible. Otra vez repetilo, por favor. 4 preguntas que vos le haces al chat GPT te da medio litro de agua. Pero aparte no lo decimos nosotros. El del chat GPT pidió que no se le diga hola, buen día. Está pidiendo en los medios de comunicación que no charlen, que no hace falta ser amable. Él sale con un título diciendo no sean amables con la inteligencia artificial porque eso corresponde. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Adiós y muchas gracias. Claro, Adiós y muchas todo gracias. eso impacta sobre su producción. Preguntar directamente. Preguntar directamente. Sí, la consulta tiene que ser puntual. Claro. ¿Sí? Así que imagínate, es una cantidad de agua terrible. Y ahora, encima, Alibaba es una empresa, pensaba, de comercialización es un supermercado de todo. Es un supermercado de todo 1000 veces más grande que Mercado Libre, por ejemplo. Y eso entonces también es un negocio que lo domina China. Sí.
estatal. Ajá. No es estatal. No es estatal. No. Ahí, eso es lo chistoso. Que después, si querés, te lo paso, que creo que no está en el libro, pero las acciones. Ahí está BlackRock. Claro. Ahí está. Claro. Ahí de todos lados el mostrador. Vos tenías dudas, claro, de si tienen eso. Ahí quería llegar. Ahí está. Y las acciones. La única que no tiene acciones de nadie es Huawei, que es solamente el partido y la que controla lo demás. ¿Eso controla comunicaciones, Huawei, solamente? Controla comunicaciones. Ajá. Sí, pero ahí hay un problema que en China, que bueno, sería largo detallar, pero Huawei controla Shenzhen, que es la ciudad insignia, ¿no? Sí. Y Alibaba se fue a otra ciudad. Sí. Medio con disputa con Huawei porque había mucho control en esa ciudad. Que no me recuerdo ahora la ciudad, porque es chino y yo no sé mandarín. Y en esa ciudad se instaló Dipsy y ahí salió Dipsy. Ajá. Por eso hay también rosca contra Huawei. Y desde que salió Dipsy, Alibaba, que se llama Han Chat, creo el CEO, le salió a decir, ¿vieron Huawei? Es por el lado del software, no por el hardware. Lo estamos diciendo hace mucho, desde que nos fuimos de Shenzhen. ¿Viste? Hay una disputa muy fuerte, pero en lo central es Huawei y las otras tecnológicas tienen todos acciones de BlackRock, Vanguard y State Street. Todas tienen acciones y las acciones les alcanza para tener voto de peso en el directorio. Te aseguro, Hugo, este programa tiene mucho futuro. Si seguimos hablando de geopolítica, tiene mucho futuro, porque lo que estás hablando exactamente es eso, ¿no? Cómo descular toda esa trama de la tecnología, del consumo, de la producción y de los hábitos de los seres humanos. Por eso la política es tan importante para resolver esto, ¿eh? Es decir, siempre sostenemos que la política es la que va a dar respuesta a todo, y hay que delinear una nueva sociedad, quizás, ¿sí? Los parámetros están dados hace siglos, pero bueno, hay que reconsiderar o reconstruir el tejido que habla de la producción. Sí. Y lo que estás diciendo es fundamental. Y para la política es el arte superior, digamos. Claro, no lo digo yo, creo que lo dice alguien, pero es el arte superior, digamos. Sin ninguna duda. Y nombraste, mirá qué interesante, más allá de nombrar detalles técnicos, nombraste intelectuales, como Yuval Harari, o no sé si quién en Estados Unidos lidera este debate. Nombraste a un local, Jordan, Peter Thiel, ahí todo está, eso. ahí está. Conozco empresarios que le consultan antes de tomar alguna decisión en algún negocio importante a la inteligencia artificial. Sí. Esto es muy loco. Es una barbaridad eso. Es una barbaridad. Pero a ver de qué manera encarar mejor algún negocio. Ahora, ¿puede volverse en contra de la gente la inteligencia artificial? Sí. Es más, para mí está construido para ir en contra, porque en realidad el debate central es capital-trabajo. Entonces, toda la tecnología siempre está en función de explotarnos mucho más a nosotros. ¿Y podemos vivir algún tipo de situación en la que haya una reacción popular contra temas vinculados con la inteligencia artificial? Eso también? espero. Mirá, yo con esto que vos decías, sé que hay poco tiempo, pero déjame. Sí, me interesa mucho del hospital. El Sí. asesinato de la persona, del ciudadano norteamericano, sobre el CEO. De las farmacias. Porque no quisieron atender a su madre. Que fue contra un capo del sistema de salud americano. Y ese capo del sistema de salud, esa salud se había transformado en tecnológica, por eso no lo atendían, porque lo atendían los robots, ¿cómo dijiste vos que me olvido? ¿Qué te atiende una máquina? Sí, los chatbots. Los bots. Los chatbots. Los bots, sí. Mirá cómo terminó. Mirá cómo terminó, porque no muestran la historia anterior, de que se muere culpa de la falta de atención de alguien que estaba pagando, no es que no pagaba. Y por la falta de atención la madre no es un loquito, no es un loquito. Por la falta de atención a su madre se muere y él hace todo un juego y va y asesina al CEO. No está bien, obvio, yo quiero aclarar, pero digo, es una respuesta al amor de tu madre que se fue por una enfermedad que se podría haber curado. Es durísimo eso. Entonces imagínate lo que va a pasar después cuando hayan robots. Le tengo que dar el último dato. Totalmente. En el 2050 van a haber 10.000 millones de habitantes
en el 2050. 10.000 millones de habitantes. Siguen- 643 millones de robots humanoides. Ajá. 643. ¿Hay algún cálculo o sea, de 100 países. Claro, la Ajá. pregunta es, ¿cuál es el cálculo de evolución? ¿No? Es decir, porque cada vez es más rápido. Claro, por eso. Entonces, Y en el tengo el dato de que van a haber la misma cantidad de humanos, creo que en el 2070. De robots y humanos. y humanos, ajá, que no consumen. Terrible. Que no consumen, de que vamos a vivir, no, yo ya no estaré acá, pero los 10.000 millones de personas. Es decir, barbaridad. es una Larry, barbaridad y vas a hay estar en otra radio. Yo seguramente En otro día. en otro día seguro en el éter, voy a estar en el éter, pero no, a lo que me refiero es de que va a vivir el ser humano. Entonces el planteo es qué va a hacer el ser humano con esa tecnología. Parte de la respuesta seguramente está en el libro que nos trajiste, Nueva Fase, que debe ser el comienzo tuyo también, la publicación de tu análisis tecnológico. Nueva Fase es de una editorial muy buena, editorial amiga, Compañera. Punto de Encuentro, editorial compañera. ¿Dónde se consigue? Ahí en la editorial, En la editorial. Cerrolla, pero Ujú. ya salió a denunciar, pero en la página web lo puedes comprar. Ajá. En la editorial Punto de Encuentro, pones editorial.com, pones Nueva Fase y lo conseguís. Lucas Aguilera, muchas gracias por acompañarnos. no. Lucas Un Loza. momento hermoso, muchas No, gracias a vos porque Nosotros realmente nos abriste la cabeza. La pasamos muy bien. Creo que uno de los grandes Muy desafíos de este momento es tratar de reflexionar de cómo afrontar el desafío de la inteligencia y el avance tecnológico, fundamentalmente porque no estamos en contra del avance tecnológico. Exactamente. Esto hay que aclararlo muy bien. Eso aclararlo, porque siempre termina hacer mi uso de discurso ese análisis, claro, hay que hacer uso de esa tecnología Gracias, para el bienestar de Podemos la ser gente. puntuales. No, Podemos ser tenemos que ser puntuales. puntuales. Somos gente de Bueno, dale, vamos, dale. Busquen Nueva Fase. Busquen Nueva Fase es de Lucas Aguilera. Trabajo, valor y tiempo disponible en el capitalismo del siglo XXI. Gracias Larry Levy, gracias a nuestra casa Radio Caput que nos da cobijo cada semana, gracias a Radio Pista Urbana, gracias a la Radio Pública de Marcos Paz y a RPD Radio, la 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones. Nos reencontramos. Dentro de 7 días, no importa dónde nos esté escuchando, prenda la radio Acá o vamos. prenda la computadora, 7 días y ahí nos va a encontrar. Chao. Que se sobrevalora porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted que es un simple humano, se muestra tan ufano, pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quién lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre. Con sed y pasando hambre, y yo que tengo que ver si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa. ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado. Los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados. Los dejen abandonados. Si pasa algo parecido, será que es mi merecido, o le fallé a quien tengo al lado, como un ente sin pasado. Cuestiona con alevosía
pienso luego existo, diría nuestro amigo Descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría. Porque si no, no existiría. Nos pusimos trascendentales. Sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular.